Muy buenos días, tengan nuevamente todos ustedes. Vamos a dar inicio a la presente clase. Estamos en la clase número 7. Vamos a ver en esta clase el libro 6 y el libro 7 de la obra Ética Nicomaquea de Aristóteles. Voy a empezar dando lectura a al segundo párrafo del libro 6 que dice: en todas las disposiciones aludidas, lo mismo que en las demás, hay un objetivo al que mira el que está dotado de razón, aumentando o aflojando la tensión. Y hay una cierta definición de las mediedades, las cuales decimos que están entre el exceso y el defecto, ya que se ajustan a la recta razón. Pues bien, esto que decimos es verdadero, desde luego, pero no resulta nada claro. También en las demás ocupaciones que son objeto de ciencia, es acertado decir que no hay que esforzarse ni holgar más ni menos, sino un término medio y como dicta la recta razón. Bien, entonces nosotros podemos advertir acá que evidentemente la recta razón siempre debe dirigirnos al justo medio y no a los excesos, porque como ya sabemos, en los extremos se encuentra el vicio, ¿no? O sea, primero, que tenemos que ver que existen, digamos, existen dos extremos de manera permanente, ¿no? O sea, por un lado la virtud y por otro lado los vicios. Por un lado la incontinencia y por otro lado la continencia. Por un lado la brutalidad y por otro lado la sobriedad. Entonces, estamos hablando ahora nosotros de los vicios y de la virtud. ¿Mm? Entonces, sabemos que el alma tiene dos partes, una racional e irracional, ¿no? Primeramente, nos enfocamos en la racional, ¿no? Donde tenemos por lo menos tres cosas que regulan la acción y la verdad. Estamos hablando de la sensibilidad, de la razón y el deseo. De estas tres cosas, la sensibilidad no corresponde a una acción, pues consiste más en recibir que en hacer. La buena acción es una combinación del intelecto y el carácter, es decir, de la virtud dianoética y ética. Ustedes recordarán que en algún momento hemos clasificado la virtud en ética como parte de la costumbre, el ethos, ¿no? Y el hábito que hace bueno al ser humano. Y la virtud dianoética como parte de la inteligencia, la sabiduría, el pensamiento, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la virtud ética como parte del hábito, o sea, como una manifestación del hábito, ¿no? Entonces, esta forma parte de esos géneros del alma, cuando hemos hablado de las pasiones, de las facultades y del hábito propiamente dicho. Entonces, comencemos entonces, ¿no? A ver qué es el intelecto el que nos mueve a realizar las acciones y dirigirnos a un fin, ¿no? Y este fin es el mismísimo bien, ¿no? Las virtudes intelectuales que nos acercan a la verdad, de acuerdo a Aristóteles, son, ¿no? El arte, la ciencia, la sabiduría, la prudencia y el intelecto. ¿Qué entendemos por el arte? ¿No? Bueno, es un tipo de producción, ¿no? Que depende de un agente y no de la cosa que es producida. Por ejemplo, a ver, aquí vamos a traer a Miguel Ángel, ¿no? Había una vez un aprendiz de Miguel Ángel y le dijo, maestro, yo quiero ser como usted. Quiero ser así de grande y bueno como escultor, como usted, como lo es usted. Por favor, enséñeme a ser como usted. Quiero ser como usted. Y Miguel Ángel lo mira y dice, toma este bloque de piedra
¿no? Y le da un bloque de piedra, y le dice, quita todo aquello que no sea arte, quita todo aquello que no sirva, y ahí encontrarás la verdadera manifestación del arte. Con esas palabras, el discípulo, el aprendiz mira y dice, para mí será fácil, no creo, ¿no? Para él sí. Entonces, ciertamente, depende de quién la produce, ¿no? Entonces, aquí no tiene nada que ver con la naturaleza porque esta tiene su producción en sí misma, ¿no? El arte se realiza siempre con producción humana. Entonces, esta es una virtud intelectual. Por eso eran virtuosos Miguel Ángel, por eso era virtuoso. Me han hecho recuerdo, miren, puede ser un paréntesis. eh, Giovanni Papini es un filósofo, un personaje impresionante. A mí me ha impresionado mucho su forma de ver la vida, pero no era muy querido, ¿no? No era muy querido en el entorno en el que él se desenvolvía, porque era muy directo, era muy sincero, era demasiado directo y demasiado mordaz en sus comentarios, y la gente no lo soportaba, ¿no? Por eso tampoco lo invitaban a reuniones de orden social, porque él en una de sus obras escogidas de Papini, dice el odio, no, es así, es la admiración hasta el odio, dice, ¿no? Y uno lee qué significa eso de admiración hasta el odio. Él dice, admiro a, admiro a Ptolomeo, admiro a Da Vinci, admiro a Miguel Ángel, admiro a Mozart, admiro a Beethoven. Admiro tanto a estos sujetos que los odio con un odio que ustedes no lo pueden creer, dice Giovanni Papini, porque por más que yo me esfuerce tanto, no llegaré a los resultados que llegaron ellos con su arte. Entonces, el arte es pues una manifestación humana, es una producción humana. Eh, Pocos son los hombres que pueden llegar a tener en sus manos la posibilidad de plasmar el arte de tal manera que uno pueda decir, es una obra de los dioses. Como en algún momento este Giovanni Papini criticaba y a la vez admiraba, admiración hasta el odio, con el arte. Otro de las virtudes intelectuales, y hemos visto la primera virtud intelectual, el arte. La segunda virtud intelectual, la prudencia, ¿no? Se ve reflejada en el hombre que es capaz de deliberar, ¿no? Sobre cosas importantes y útiles para sí, pero no sobre cosas temporales, sino más bien permanentes, ¿no? El hombre prudente es el que está más dedicado a la reflexión y a la buena elección, porque siempre tiene la decisión correcta. La prudencia es una de las virtudes más importantes, pues en la que es la que guía al hombre en el recto camino para evitar el mal, ¿no? La prudencia. Tómate el tiempo para poder analizar. Tómate el tiempo para poder tomar una decisión. La prudencia es una virtud tan importante que nos ayuda a generar etapas, momentos de razón, de decisión, de reflexión. Eh, Hay como en el texto señala, hay un debate interno, hay un conflicto interno que me permite darme mi tiempo para poder manifestar al final una decisión.
Entonces, esa posibilidad de darme un tiempo para reflexionar y no tomar una decisión, digamos, a la ligera, a la rápida, ¿no? Es que es parte de las personas que tienen prudencia. La otra virtud intelectual, precisamente el intelecto, ¿no? Que se encarga de conocer los principios de las cosas. Con el intelecto nunca nos engañaremos con respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el intelecto, no olvidemos que nos ayuda a conocer los principios, la etiología de las cosas. ¿Sí? Con el intelecto podemos conocer los seres, ¿no? Los 4 seres que existen en la epistemología, ¿no? El intelecto nos ayuda a conocer los 4 seres que existen en la epistemología. El ser material, el ser ideal, el ser metafísico y los valores, que también es parte del ser, desde la perspectiva de la ontología, ¿no? La ontología estudia al ser en cuanto ser, pero aplicando una metodología en la visión epistemológica entendemos al intelecto, ¿no? Que nos ayuda a conocer el principio de esos seres. Algo que va más allá del intelecto es la sabiduría. El sabio no solo conoce el principio de las cosas, la sabiduría es la combinación de la ciencia y el intelecto. Entonces, vamos más allá. Podemos admitir, podemos aceptar los resultados de una investigación sobre bases científicas y podemos ir generando nuevos principios o conociendo nuevos principios de las cosas para generar nuevo conocimiento. Entonces, estamos hablando de la sabiduría. Entonces, ahí la prudencia, por ejemplo, nos sirve para gobernar bien, aquí tenía que haber puesto con mayúsculas, para gobernar bien la república. Y su principal función es hacer leyes y legislar con prudencia, ¿no? En cambio, las acciones particulares de la república tienen que ver con la política, la cual es práctica y deliberativa, ¿no? Entonces, la deliberación no es una ciencia porque en el fondo es una especie de consulta y la ciencia no consulta, pues ya tiene el conocimiento de las cosas, ¿no? La buena deliberación consiste en un tipo de rectitud que nos ayuda a alcanzar un fin. Por eso, el entendimiento y la prudencia son muy similares, pero difieren con el objeto que éstas tienen. La prudencia le toca a la prudencia le toca mandar sobre lo que conviene o cualquier cosa que se haga, mientras que el entendimiento juzga y aprueba lo que se hace. Entonces ahí hay una diferenciación entre entendimiento y la prudencia. Todas las virtudes juntas con la misericordia tienen relación con la prudencia, ¿no? Las virtudes aristotélicas, no las virtudes intelectuales, ¿no? Estoy hablando de la virtud del coraje, la templanza, la generosidad, la magnificencia, la magnanimidad, paciencia, verdad, astucia, simpatía, vergüenza y justicia. Todas ellas, ¿no? Tienen relación con la prudencia. ¿No? Por lo demás, la prudencia es algo que se adquiere de manera natural a través del tiempo, ¿no? Es decir, el que es maduro tiene más prudencia que alguien que no lo es, ¿no? Las virtudes, por eso nos damos tiempo. La gente, mientras más madura, ¿no? Es más prudente. O sea, no actúa de manera acelerada, ¿no? Sino que trata de tomarse el tiempo para asumir el conocimiento, razonarlo y posteriormente emitir un criterio. Entonces, ningún ignorante, ¿no? Podría ser feliz con todas las cosas que le falta por conocer. Aquí se torna un poquito esta sentencia final de Aristóteles, se torna un poquito egocentrista, porque él muestra que el ignorante, y se refería principalmente a los enemigos
que estaban ahí atrás dando clases pagadas, como eran los sofistas, que definitivamente no son felices, porque les falta mucho por conocer. Entonces, la prudencia no puede existir sin la destreza, ¿no? Pero la destreza sí puede estar sin la prudencia. La prudencia, la destreza o el carácter son cosas que se tienen desde niños. Sin embargo, los que no lo tienen, desde niños lo comienzan a buscar al saber que no la tienen. Y en efecto, o sea, la prudencia y el entendimiento son cosas que se alcanzan por medio de la experiencia, ¿no? Solo así se alcanzará la virtud perfecta, ¿no? La virtud intelectual. Estamos hablando de virtudes intelectuales. Hemos empezado por hablar con el arte, la prudencia, la sabiduría, el intelecto, ¿no? Entonces, vean ustedes que también con la experiencia se puede alcanzar la virtud perfecta. Por eso es tan importante la experiencia, más allá que la propiedad, ¿no? Hay dos especies de virtudes, ¿no? Una por naturaleza y otra por excelencia. Entonces, vamos a un poco acelerar en esta clase y vamos a ampliar las virtudes intelectuales y vamos a hablar para poder entender un poco más, ¿no? De las virtudes intelectuales, vamos a hablar de los vicios que vienen como correlato de las virtudes. Y ahí vamos a hablar incluso de lo que es la incontinencia o su, digamos, o la parte positiva, ¿no? O el bien que es la continencia. Vamos a hablar de la brutalidad y también de la sobriedad, que es su correlato, ¿no? Por eso vamos a entrar al libro 7 sobre el examen de los vicios. Vamos, entremos directamente. Entonces, las cosas que se necesitan evitar, ¿no? Entonces, lo que necesitamos evitar es precisamente esto del vicio, la incontinencia y la brutalidad, o bestialidad, como describe Aristóteles de manera muy directa, ¿no? Entonces, claro que, digamos, su contrario del vicio es la virtud, de la incontinencia, la continencia, y de la brutalidad, la sobriedad, ¿no? Entonces, el hombre incontinente pareciera más que tener ciencia, tener opinión, porque finalmente es vencido por los placeres, ¿no? Por eso es incontinente. O sea, el que tiene continencia, digamos, tiene la posibilidad de limitar incluso de manera involuntaria, ¿no? Aquello que está en el entorno de los placeres, principalmente los placeres apetecibles y voluntarios, ¿no? Porque debemos de saber que existen precisamente esos dos tipos de placeres, ¿no? Los placeres que son necesarios y obligatorios y los placeres que son apetecibles y voluntarios. Y aquí estamos hablando, cuando hablamos de la descripción de los placeres desde la perspectiva de lo necesario y obligatorio, pues aquí es para ambos, o sea, necesario y obligatorio, para aquellos que son incontinentes y para los que son continentes, ¿no? En cambio, los placeres apetecibles y voluntarios, allí existe continencia, ¿no? Por parte de unos que generan, digamos, ciertas virtudes intelectuales, y tenemos también a los que no pueden controlar estos placeres apetecibles y voluntarios. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la pasión es más poderosa que la ciencia, ¿no? En este ámbito, cuando hablamos de los placeres. Entonces ahí sale a relucir la prudencia, que puede aplacar las pasiones de la incontinencia, pero un hombre no puede ser prudente e incontinente a la vez, ¿no? Los deseos van en contra de la razón, por lo tanto, el incontinente probará lo dulce a pesar de conocer la premisa de que no todo lo dulce es placentero. Entonces, tanto en la continencia como en la incontinencia existen los placeres, ¿no? O sea, siempre van a estar ahí adelante los placeres, sobre los cuales el hombre
y las sociedades siempre han caído de rodillas ante los placeres. La continencia y la incontinencia, ¿no? Es una condición imperfecta, pero viene a coincidir con la virtud en general, ¿no? Entonces, ser continentes sobre los placeres apetecibles es una virtud, y ser incontinente frente a los placeres necesarios y obligatorios igual es una virtud, pero ante los placeres necesarios y obligatorios, ¿no? Como vamos a ver enseguida. Entonces hay que distinguir, ¿no?, que la incontinencia se manifiesta por la falta o con la falta de dominio sobre el placer y sobre el dolor. Entonces, en este libro, o sea, Aristóteles, a distinguir entre la incontinencia y la continencia, ¿no?, va un poco más allá de lo que Sócrates hablaba de el hecho de decir qué sería bueno hacer y estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la falta de continencia se relaciona con el placer. El hombre busca el placer necesario y el placer que es fin en sí mismo, ¿no? La incontinencia se refiere más a la falta de control en los placeres necesarios, como la comida, como el sexo, ¿no? La continencia se guía por la elección racional al placer, mientras que la incontinencia piensa lo opuesto, ¿no? Y sin embargo hace lo mismo que haría quien no tiene templanza. Eh, Veamos a ver. Entonces, ¿cuáles son esos placeres necesarios y obligatorios? Ahí el de la alimentación, el placer sexual, el dormir, el defecar, que son necesidades corporales, ¿no? Por ejemplo, esto de los placeres es, si miren ustedes, ha sido, digamos, plasmado como placeres necesarios. Increíblemente, tenemos a Sigmund Freud, que habla de placeres también, porque para Sigmund Freud, eh, todo lo que implica la acción humana, o sea, los actos volitivos, ¿no?, del ser humano, siempre se explican en el entorno del placer, en el entorno del sexo, ¿no? Pero él hace referencia al placer, ¿no? Por eso Sigmund Freud clasifica más o menos el desarrollo humano, que sigue 5 etapas, ¿no? La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, una etapa intermedia y la etapa sexual, ¿no?, propiamente dicha. Entonces, en la etapa oral, en la primera que abarca los 2 primeros años, ¿no?, desde que nace el niño hasta los 2 años, o sea, el máximo placer radica en la boca. De tal manera que ese placer, o sea, de, por ejemplo, alimentarse, es satisfecho cuando el bebé apenas nace y tiene la posibilidad de lactar. Entonces, luego, mientras va creciendo, hasta sus 2 años, ya, pues va conociendo y va llevando todo a la boca. Y fruto de algunas, algunas rupturas de un desarrollo psicológico normal, se generan algunos traumas que pueden repercutir en la adolescencia, en la edad adulta, y allí pues se manifiestan otro tipo de, eh, de vicios, ¿no? Entonces, esto de los placeres, que ya había manifestado Aristóteles
ha servido para muchos otros autores a futuro para identificar muchos aspectos ligados a los placeres, ¿no? Ya les he señalado simplemente un pequeño ejemplo de Sigmund Freud, pero hay muchos otros. Por ejemplo, Maslow, en materia económica. Maslow propone, por ejemplo, una pirámide de necesidades. Y en la pirámide de las necesidades, en la base de esa pirámide, está el tema de las necesidades elementales o básicas, y allí coincide mucho con los placeres que señala Aristóteles. O sea, y Maslow, estoy hablando del siglo XX, ¿no? Y del siglo XX, ¿para qué? Para que en base a esa descripción de la pirámide de necesidades de Maslow, eh, se puedan asumir posiciones muy interesantes en materia económica y hasta incluso ya luego las nuevas carreras, digamos como marketing y publicidad, o sea, han ido tomando esa pirámide de Maslow para decir, a ver, en función de estos placeres o necesidades, ¿qué puedo vender? ¿No? Y ha tenido y tiene una muy interesante implicancia o repercusión en el ámbito comercial, cuando se habla de cubrir esos placeres necesarios, obligatorios, básicos, ¿no? Esto que estamos describiendo aquí en este primer párrafo de Aristóteles, ¿no? Entonces, ha repercutido mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, hoy en día hay una serie de expositores que hablan de los placeres o de generar nuevos placeres, ¿no? Entonces, todo lo que implica placeres, y hay que ver la forma de estos placeres necesarios y obligatorios, ver la forma de satisfacerlos. Entonces, ahí viene el hecho de generar negocio, ¿no? Negocio, o sea, ver de qué manera, viendo estos placeres, uno puede satisfacer estos placeres básicos y generar negocio. Entonces ahí viene el negocio de la alimentación, todo lo que es el ámbito de la alimentación, ¿no? Comida vegana, comida para perros, comida para gatos, comida para peces, comida para llevar, comida para cocinar, comida ya preparada, comida ya digerida, o sea, ya hay de todo, ¿no? Entonces, luego en el tema de las relaciones carnales, bueno, hay también de todo, ¿no? Los nightclubs nocturnos, los moteles, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de esa necesidad obligatoria, ¿no? Placer necesario y obligatorio. Entonces, hay otros que están, además, negocios sobre el tema de las relaciones carnales, existen negocios, la imaginación es tan gigante que puede llegar a todo tipo de extremos, ¿no? Y luego la necesidad de dormir, que es una necesidad igual básica, elemental, ¿no? Entonces, hay gente que incluso dice, ah, ya, como esa persona está durmiendo, le daremos, o no puede dormir, le daremos pastillas para dormir. Entonces, hay otros que dicen, no, ya duermo demasiado y más bien quiero aprender algo mientras duermo. Entonces, ahí vinieron, no sé si tendrá nomás efecto o no, el de tener, digamos, en el oído a alguien que le esté dictando cosas para que pueda dormir, ¿no? Y aprender mientras duerme. O sea, se dan cuenta que todo está en función de esos placeres. Otro de los placeres, aunque no parecería, pero es, ¿no? Es el de defecar, ¿no? Si no vean a alguien que sale ahí de un mingitorio, se van a dar cuenta que sale feliz. Y hay varias formas de establecer la forma de satisfacer, mejor dicho, esos placeres necesarios y obligatorios que señala Aristóteles. Bien, luego están los placeres apetecibles y voluntarios, ¿no? Son las que tienen que ver con aquí dice, con el honor, que es prácticamente lo que señala Aristóteles, con el honor, la victoria, la riqueza y otros bienes, ¿no? Entonces ahí es cuando se habla de este otro tipo de placeres
al que quieren llegar otro tipo de personas, ¿no? Hay personas que, como hemos señalado anteriormente en otra clase, eh, que son generosas o que están aplicando la virtud de la magnificencia o de la magnanimidad y por lo tanto estas personas buscan el honor, buscan la victoria y son placeres que pocas personas, a las que pocas personas pueden llegar. Ahora, hablemos de la incontinencia, ¿no? La incontinencia se puede presentar como incontinencia de prestigio, como incontinencia per se y como incontinencia de prestigio en extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la incontinencia de prestigio es cuando tiene que ver con las riquezas, el honor y la victoria, ¿no? En cambio, la incontinencia per se, o sea, cuando los hombres que se dejan llevar por los placeres, ¿no? Y encima se dejan llevar por los excesos de esos placeres. Entonces, no soportan el hambre, la sed, el calor, el frío, el dolor, la ausencia de sexo, eh, que son, digamos, estos eh, placeres que a veces se va más allá de lo que podría permitirse, ¿no? Entonces ahí hablamos de la incontinencia per se. Y está la incontinencia de prestigio en extremo. Aquí se explica, ¿no?, lo que pasa con Filópater. Ptolomeo Filópater es más o menos de la época en Egipto, ¿no? Los Filópater, eh, un faraón que se creía que podía tener honor, podía llegar a tener honor, a tal punto que él mismo dijo, yo puedo enfrentarme a los dioses, ¿no? Entonces, llegó a tener, digamos, una incontinencia de prestigio, pero ya en extremo, o sea, ahora puedo vencer a cualquier persona, ahora puedo vencer a todos, ahora me siento con la capacidad de derrotar a quien se presenta al frente, ¿no? Filópater. O sea, es una forma de incontinencia de prestigio en extremo. Asimismo, Aristóteles ha hecho una descripción sobre la brutalidad en las costumbres y la brutalidad por enfermedad, ¿no? Estuvimos hablando al comienzo, hemos dicho de este libro, que hay vicios, hay incontinencia y hay brutalidad, ¿no? Lo contrario es de la brutalidad, la sobriedad. Entonces, hay brutalidad en las costumbres, ¿no? Es decir, de pronto hay una repetición de conductas en una comunidad y que fruto de esa repetición de conductas en una comunidad se refleja ciertas conductas que pueden ser o que pueden afectar la sensibilidad de una persona que no pertenezca a esa comunidad, ¿no? Entonces hay una brutalidad en las costumbres. Aquí pone como ejemplo Aristóteles el sacrificio de animales para determinados ritos, ¿no? Luego también hay brutalidad por enfermedad. Entonces, aquí igual, o sea, en algunos casos hay enfermos que puedan requerir de, de salvar, digamos, su vida, ¿no? Y por salvar su vida puedan cometer algunos actos que son igual denominados brutales, ¿no? Ahora, la incontinencia, o sea, Aristóteles ha descrito esto de la brutalidad para entender un poco eh, cómo los hombres podemos llegar a caer en excesos
por algunas razones que son justificadas, ¿no? Entonces, la brutalidad, digamos, podría ser justificada, ya sea por el lado de la costumbre o ya sea por el lado de la, digamos, de la brutalidad por enfermedad, ¿no? Entonces, luego de allí salta al hecho de hablar de la incontinencia que está relacionada con la ira, ¿no? Que es menos deshonrosa que la de los placeres. Entonces, cuando el hombre es presionado por la ira, este escucha los dictámenes de la razón, pero no es capaz de hacerlos, ¿no? O sea, la razón le dice que no lo haga, pero ¡ay! Como que está irascible, ¿no? Entonces lo hace. En cambio, la de los placeres solo se guía por la sensación inmediata de la razón, ¿no? Que tengo que comer, ¿no? Es que tengo que dormir, que tengo que tener relación sexual, ¿no? Entonces, se guía por la sensación inmediata de la razón. O sea, la razón, digamos, no puede establecer un paso previo, ¿no? De templanza, no, un paso previo de prudencia, ¿no? Con respecto a los placeres, hay dos clases de hombres, ¿no? Aquí resumimos a los continentes y a los incontinentes. Los continentes que no caen en los excesos y los incontinentes que sí caen en los excesos. También hay dos clases de hombres para los dolores, los débiles y los que resisten. Una de las diferencias entre estos hombres es que el licencioso nunca estará arrepentido de lo que hizo, mientras que el incontinente sí muestra arrepentimiento de sus acciones. El hombre licencioso no puede ser curado, ¿no? O es más difícil de curar. Y por otro lado, el incontinente sí puede ser, ¿no? El licencioso, por ejemplo, en el tema de la valentía. O sea, un extremo es la cobardía y el otro es la temeridad, ¿no? El temerario, o sea, el temerario es un ser que no puede ser curado o que es difícil de curar en esa temeridad, o sea, hacerle retroceder o colocarle en el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, sin embargo, por ejemplo, el cobarde, o sea, al cobarde, ¿no? Se le puede influenciar para que sea valiente. Ahora, el hombre continente se deja guiar por la razón y no por los placeres. El hombre obstinado no escucha la razón y se deja llevar por los placeres. El hombre incontinente escucha la razón, pero se deja llevar por los placeres. Ahora, el hombre prudente es aquel que sabe y practica aquello que sabe, y el hombre incontinente es el hombre que sabe, pero no practica lo que sabe. Esto nos dice que no por saber o tener entendimiento estamos exentos de ser incontinentes. Los incontinentes se perseveran, o perdón, los incontinentes no perseveran como los continentes y se dejan llevar por los placeres más fácilmente, ¿no? Por eso hay placeres absolutamente malos, pero existen otros que nos causan un placer bueno. El placer es algo contrario al dolor, por lo tanto, es un bien, ¿no? Es bien, ¿no? O sea, para un espíritu bueno. No hay ningún impedimento para que el placer se posicione como un bien supremo, aunque haya muchos placeres malos, ¿no? Los placeres corporales son los que más atraen a los hombres. Y si se toman con exceso, pues los llevarán a la ruina, dice Aristóteles, ¿no? No obstante, si se llevan con moderación, se considerarán como virtud
Entonces aquí el placer es malo si se toma en exceso. Bien, hemos ido un poco desgranando el libro 7 y espero que de alguna forma estemos construyendo las virtudes éticas, las dianoéticas, los géneros del alma, y hemos conocido las virtudes intelectuales con el arte, la prudencia, la ciencia, la sabiduría, el intelecto. Hemos conocido los vicios, la incontinencia de prestigio, la incontinencia per se, la incontinencia de prestigio en extremo, la brutalidad, así como los placeres, ¿no? Los necesarios y obligatorios. Ahí está la alimentación, las relaciones carnales, el dormir, el defecar. Los placeres apetecibles y voluntarios, como el honor, la victoria, la riqueza, los bienes, ¿no? Bueno, con ello, pues ya vimos el libro 7, ¿no? Sobre el examen de los vicios. Ahora, en la siguiente clase, vamos a tener la oportunidad de ver el libro 8 sobre eh, sobre la amistad, sobre una forma de no solo entablar relacionamientos interpersonales en una determinada sociedad, sino el para qué sirve, ¿no? Que es muy interesante la perspectiva plasmada por Aristóteles en el libro 8 de Ética a Nicómaco. Bien, nos vemos en la siguiente clase.